¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy vamos a presenciar un suicidio colectivo. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Me encanta que hoy me has traído un gran vino Rueda. Es que el Fincamontico está buenísimo. Con un valor añadido, un vino gastronómico. Mira, a mí este me gusta muchísimo. Este yo sobre todo lo tengo para esas personas que son un poquito reticentes con los blancos. Porque al que le gusta el blanco... Dejas la comida y te lías con el vino. Es que al que le guste el blanco le va a encantar. Pero esas personas que dicen, no, es que yo el blanco no me acaba de entrar, le sacas el Fincamontico y triunfas. Es que está tan bueno, es un vino espectacular. Hombre, es que además se hace con estrictos controles de calidad de la denominación de origen Rueda en viñedos de más de 30 años. No, y se nota. La antigüedad es un grado en el vino. En este caso, desde luego, y es ese vino que a todos los aficionados les va a gustar. No me creo que haya un aficionado al vino que no pruebe este vino y no diga, oye, con este has acertado. Pues nada, que brindo con Marqués de Riscal por la pizarra, por tu pizarra. Gracias. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Ese momento en el que decides que todos morimos juntos. Sí, lo que pasa es que junto a los que se suicidan, a los que quieren morir juntos, nos meten a los demás, perfectamente. Y tú lo aceptas como ciudadano. Como ciudadano europeo. A ver, las máximas autoridades europeas y también las españolas están convencidas de esto. Mira, mira. Queremos seguir siendo líderes en producción del automóvil y queremos a la vez liderar la transición energética. Por tanto, en la industria del automóvil, las ciudades no sé si tendrán más o menos automóviles, pero en todo caso queremos que tengan y se basen en energías limpias. Hablamos de 2035. 2035, a ver lo que pasa, pero mientras pasa Nada, o no no va a pasa, pasar nada, yo también Domingo. creo que no va a pasar nada, pero mientras pasa o no pasa... Esa pizarra hoy... la tiraremos a la basura. ¿Te acuerdas una pizarra que hicimos sobre el que había asado la manteca y Sí. cómo se decía, esto no se le ocurre ni al caso la manteca en alemán? Porque es que esos, yo creo que esos nos van ganando en nivel de absurdo y de estupidez, pero en lo que tiene que ver con la Unión Europea, la norma más absurda de la historia, había que dedicarle una pizarra a esto, porque el día en el que Europa se pegó un tiro en el pie, no podemos dejarlo pasar, que ni siquiera es un día concreto. Que no se la creen ni ellos. Es como una especie de esta década eterna que llevamos de normas absurdas, pero hay una especialmente importante que es esta, ¿no? Sí, la Unión Europea prohíbe de forma definitiva los coches de gasolina y diésel a partir de 2035. Fenomenal. Fenomenal. Sí. En teoría, a partir de esta fecha ya no se van a poder vender y van a ir saliendo de nuestras carreteras poco a poco. No me extrañaría que hubiese normas de a partir de tal año no pueden circular. Pero encima haciendo ascos a los coches eléctricos. Sí. Bruselas declara la guerra al coche eléctrico chino y anuncia la imposición de aranceles. Sí, esta noticia ya tiene más tiempo, un año y medio, y esta ha salido en los últimos días, ¿no? Las mezclamos todo junto, ¿no? Sí. Primero prohibimos que se vendan coches de gasolina y diésel, luego de repente nos extraña de que hay muchos coches chinos por nuestras calles, nos llevamos a la sorpresa, oye, ¿y esta marca? ¿Y esta otra que no había visto nunca? Coches chinos copando el mercado de coches eléctricos y híbridos enchufables. Luego de repente Ford plantea un ERE y nos echamos las manos a la cabeza. Me sorprende. Sí, la ministra de Trabajo dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué ha ocurrido? Y luego, bueno, evidentemente nuestro amigo Velarde Daoiz, uno de los más sensatos, hablando de estos temas de energía, de eficiencia, las medidas de lucha contra el cambio climático, pues fíjate lo que nos dice en Reino Unido, no solo en Europa, en la Unión Europea, por eso hemos dicho Europa como continente. Fíjate, en el Reino Unido, para salvar el planeta, los fabricantes de coches tienen obligación de vender un porcentaje creciente de coches eléctricos. El 22%, concretamente. Dice, este año. Sí, este año. Además lo escribía hace unas semanas en 2024. Pues bien, como no hay demanda suficiente de coches eléctricos, lo que está haciendo Ford es, por ejemplo, esta marca, subir los precios de los de gasolina. Claro, para vender el 22% puedes hacerlo o vendiendo muchos más coches eléctricos o vendiendo menos de gasolina. Así logras el 22%. Si solo vendes 100, para que sea el 22% no puedes vender más de unos 400 de gasolina. El propósito de nuestros políticos de hundir la economía. Algo muy absurdo, ¿no? Entonces, y el progreso. Con todo esto, pero fíjate, si fuera la economía, el progreso, no sé, a nivel mundial, porque como estamos dañando el planeta, tenemos que producir menos, gastar menos energía, tener menos coches. A mí me parecería disparatado. Hemos hablado en la pizarra muchas veces de que esta idea sobre el decrecimiento, sobre lo peligroso que es que cada vez vivamos mejor, son ideas
que generarían un daño brutal al conjunto de la humanidad, que se cebarían especialmente con los más pobres, que serían muy dañinas para cuestiones básicas, desde educación, recursos para nuestra salud, producirían hambrunas y carestías que no nos podemos ni imaginar en los países más pobres. Pero bueno, digamos que eso podría tener una cierta coherencia, ya digo, si fuera a nivel planetario, de todo vale la pena, cualquier tipo de sacrificio con tal de salvar el planeta. Pero es que no es eso lo que está ocurriendo. La norma más absurda, más que esa de 2035. Fíjate, los fabricantes hemos puesto ahí, de siempre. Sí. Ford, Este por es ejemplo, ¿no? El top 12 mundial, las 12 marcas de coches que más venden en el mundo ahora mismo. Grupos, conglomerados, más que marcas, grupos, ¿no? Sí. Porque en Volkswagen incluiríamos Audi, Seat, Cupra, etc. Pues bien, el primer conglomerado es Toyota, que además Toyota está bastante en contra de los coches eléctricos. Ellos están con sus híbridos, que no cuentan como eléctricos porque solo cuentan como eléctricos o los eléctricos puros, o normalmente los meten en la categoría también híbridos enchufables. Pues bien, Toyota, Volkswagen, vemos aquí con sus banderitas, Japón, Alemania, Corea, General Motors de Estados Unidos, dos marcas más europeas, pero en realidad Nissan Renault probablemente tendría ahora más peso la parte francesa, pero bueno, Stellantis, Fiat, Peugeot, Ford, Honda, Suzuki, la primera marca china en el puesto 10º, esto es ventas por fabricante de automóviles en el conjunto del planeta el pasado año, y luego dos grandes marcas alemanas, Mercedes y BMW. Entonces vemos pues, los japoneses, europeos, marcas clásicas americanas, ahí en esos 12, en top 12 de fabricantes. Históricas además, las americanas. Claro, a ver, estamos hablando de una tecnología muy potente, la tecnología de combustión muy compleja. A veces cuando se dice, no, es que parece como más avanzado el coche eléctrico, y dices, a ver, las mejoras que se han producido en los coches de combustión en los últimos 60 años, la eficiencia, los kilómetros recorridos por el litro de gasolina, en todo, en seguridad, en todo, es brutal, además muy, muy complejo. ¿Por qué no sabemos nunca nadie de mecánica y nos tenemos que llevar el coche al taller ante cualquier cosa? Porque es muy complejo un motor de combustión. Pues Europa, Japón y esas marcas clásicas, Estados Unidos, tenían una ventaja competitiva espectacular ahí. Habían hecho grandes plantas, grandes inversiones, un conocimiento de cómo se hacen estas cosas desarrollado a lo largo de décadas. De hecho, hacía mucho que no aparecían nuevas grandes marcas. Es verdad. Claro, uno ve las marcas que dominan nuestras carreteras en los últimos las marcas de nuestra 40, vida. 50 años, y son las marcas de nuestra vida, son las mismas que aparecían en los 50, 60. Es muy difícil construir una marca de coche desde cero, y ahí parecía que Europa, Japón, Estados Unidos tenían una pequeña ventaja competitiva. De repente un día la Unión Europea dijo, no, estos coches sucios hay que sacarlos de nuestras carreteras, y pasó esto. Top 12 de fabricantes de vehículo eléctrico. Estos son ventas por grupo, vehículo eléctrico. Primera, una china. Anda. BYD. Ah, sorpresa. Tesla, segunda. Estados Unidos, recién llegada. Volkswagen, cuidado, que además Volkswagen, muchos de los coches eléctricos que vende también los fabrica en China. Cuarta, otro grupo chino. Incluso General Motors, en realidad en la parte del coche eléctrico es por una alianza que tiene con este fabricante que hemos puesto ahí entre paréntesis, Wuling. Luego, pues ya vienen los grupos, es evidente, siguen siendo grandes marcas, pues Stellantis, BMW, Hyundai, y antes de salir del top 12, otras 3 marcas chinas que además, cuidado, los 5 chinos van creciendo. Es decir, si viéramos este top 12 en el año 2018, no se parecería mucho a este, van subiendo. Entonces cada uno dice, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, por los chinos. Por los chinos, no lo sé. Los que parecen más perjudicados son los japoneses. Sí. Cuidado, muchos de ellos tienen Nissan, fábricas aquí en Europa. Es decir, hablamos de, no, pues estamos fastidiando a una marca japonesa. Mentira, estás fastidiando a marcas que llevan años, en España, clarísimo, establecidos también en suelo europeo con sus plantas y sus centros de fabricación. Entonces, uno dice, ¿por qué estamos haciendo esto? Y estas son las preguntas que nos vamos a hacer. En primer lugar, ¿por qué Europa castiga a su único sector industrial líder? En esta pizarra hemos hablado mucho sobre productividad y sobre los problemas que tiene la economía europea, falta de dinamismo, falta de innovación. Y es verdad, uno ve las nuevas tecnologías y dice, las 20 empresas más grandes del mundo, pues en sector tecnológico, internet, digitalización en un sentido muy amplio, ahora si queremos meter inteligencia artificial. Y es que las europeas hay una o ninguna.
Hemos hablado mucho, es cierto, también por ejemplo en el sector de materias primas, pues Europa tiene lo que tiene. Nos estamos quedando a veces, nos sentimos que Europa se está quedando como una especie de parque de atracciones turístico, pues para que vengan a hacer fotos a nuestras catedrales y a los castillos del Loira, porque sí, son muy bonitos, pero que en lo que es producción, en el sector industrial, cada vez tenemos menos. Y que cada vez se odia más al turismo también. También, pero En la incongruencia esta... también lo van a prohibir. Pero claro, dices, ¿hay algún sector industrial, además industrial Sí, industria, sí, sí, de hierro, acero, grandes plantas, centros fabriles con grandes plantillas, montaje? Trabajo de nivel medio alto, con sueldos medio altos, trabajos además muy estables? Probablemente el único sector de esta gran área industrial en el que Europa seguía siendo líder o competía de igual a igual con las grandes marcas, grandes empresas del resto del mundo, era la industria automóvil. De hecho, veíamos los datos de Volkswagen, BMW, Mercedes, Fiat, Stellantis, Renault. Pero como nos dejamos hacer. Competíamos de igual a igual con los japoneses, los americanos. Y entonces, de repente, un día hemos dicho, vamos a aprobar normas que dañen a nuestro sector, al único sector industrial en el que seguimos siendo líderes, en el que seguimos siendo extraordinariamente competitivos, en el que seguimos haciendo las cosas igual de bien o mejor que los mejores del mundo. Por eso te decía, esto no se le ocurrió ni en caso la manteca, pues no sabemos en el lenguaje burocrático bruselense cómo se dirá asar la manteca. Nos lo preguntábamos un día en Alemania con la electricidad. Pero además, fíjate, te decía antes, si por lo menos fuera en el conjunto del planeta, pero ¿vamos a ser un planeta más verde? ¿Vamos a conseguir un agregado más ecológico? Porque esos coches, esos fabricantes chinos que están fabricando en China, ¿con qué electricidad? Sí, una vez que el coche está montado, vale. Bueno, China es uno de los países que más contamina. Claro, una vez que el coche está montado es eléctrico, pero ¿cómo se fabrica? ¿Cómo se genera la electricidad que utiliza la planta de alguna de esas marcas chinas que hemos visto? Que nos creemos, que eso va con molinos y paneles solares. A ver, que están tirando de carbón, pero no solo para la fábrica, sino para luego los coches. Pero es verdad, en China el número de vehículos eléctricos que circula por las carreteras chinas es enorme, pero es que esa electricidad no es verde. En buena parte, habrá alguna parte que sí, pero el porcentaje de electricidad que se genera en China con energías fósiles es muchísimo más alto que Europa, con lo cual estamos incentivando que nos invadan coches desde China, coches eléctricos, porque ahí sí que la ventaja competitiva que teníamos con los coches de la combustión la hemos perdido. Y esos coches se están fabricando y están rodando por las carreteras del planeta con una electricidad muchísimo más sucia, en estos términos que tanto nos gusta, muchísimo menos sostenible que cómo se fabrican los coches de combustión en Europa. Es que es absurdo incluso en términos medioambientales. No tiene ni el acumulado... Ni moralmente, ¿cómo? No, por supuesto, es todo. Es un absurdo en todos los sentidos. Pero es que incluso en lo que se supone que más nos importa, que es medioambiental, el agregado, el neto, es muchísimo peor. Estoy convencido de que emite menos CO2 desde el momento inicial de producción hasta el momento del achatarramiento. Un coche de combustión fabricado y vendido en Europa emite menos CO2 que un coche eléctrico fabricado en China. Porque a lo mejor emite un poquito más de CO2 el coche europeo una vez que ya está en la carretera, pero como el proceso de producción al final es lo más importante. Bueno, y ahora con los nuevos motores, la combustión, los híbridos mismos, si es que no hay por dónde cogerlo. No tiene ningún sentido. Y en España los 3 modelos eléctricos más vendidos, entonces, sorpresa. Ahora nos venimos a España. España, porque fíjate, estos dos cuadros. España es el segundo productor de la Unión Europea de vehículos. A mí me llamó la atención el número, 2,4 millones de unidades al año de vehículos producimos en España. Es verdad que tenemos unas fábricas, todos sabemos, en Zaragoza, en Vigo, en Barcelona. Es la cantidad de empleos, son fábricas que vienen de hace 50, 60 años, establecidas, que muchas de ellas en Valencia, veíamos antes Ford. Hay comarcas enteras de España que se articulan alrededor de esas plantas. No solo eso, importantísimo en España la industria intermedia, la industria de componentes. Por ejemplo, en Castilla y León es fundamental esa industria. En la España vaciada, en muchas provincias de la España vaciada,
casi son los únicos que están dando empleo y dan mucho empleo y empleo de calidad, de sueldos altos, a no universitarios, también muy importante. En España muchas veces parece que los no universitarios no sabemos qué hacer con ellos. Pues bien, este tipo de empleo es fantástico en estas plantas para pues técnicos, para personas que vienen desde la formación profesional. Pues bien, ese país, en España, que teníamos fábricas de casi todas las grandes marcas, hemos visto antes, los principales fabricantes a nivel mundial, pues eso, Volkswagen, Nissan, Renault, Citroën, Ford, a ver, que es que están todos en España. Teniendo eso, los 3 modelos más vendidos en España el año pasado, Tesla y MG. Cuidado, que Tesla está diciendo que a lo mejor monta aquí también alguna Ahora está fabricando en Alemania. Claro, y es posible que lo haga, pero de verdad, ¿qué sentido tiene esto? O sea, que alguien me explique qué sentido tiene destrozar la única industria en la que eres líder para encima contaminar más. Porque estás comprando los coches de una de las industrias más contaminantes del mundo, como es ahora mismo la industria pesada china. Y un acumulado todavía peor en términos de emisiones en muchos casos. Con lo cual, yo, esto, que me lo expliquen, que me hagan las cuentas, que aparezca, pues no sé, la señora von der Leyen o bueno, quien a ver quiera, si se va y llega Meloni. Lo mismo con ese cambio ganamos algo. Esto porque no tiene ningún sentido. Entonces, nos preguntábamos, ¿es la norma más absurda de la historia? En mi opinión, lo que está haciendo Europa con su sector industrial y con la energía en los últimos 15 años, sí es. No ha habido nunca un país, una región que haya decidido autoinfligirse un daño de esa manera sin una obligación externa, sin que haya una guerra, una presión, no sé, un chantaje por parte de un competidor externo que te amenaza con un daño militar si no lo haces. De forma voluntaria, como lo está haciendo Europa en los últimos 15 años, yo no recuerdo a nadie, ninguna región, que haya hecho esto, algo como esto. Y además, bueno, continuado, no paramos, sino que seguimos y probablemente estas medidas no solo no irán en la dirección en la que nosotros creemos que deberían ir, que es deshacer parte de lo andado, sino que se van a ir endureciendo hasta 2035, 40 o más allá. Pues como diría aquel, ahí lo tienes, ahí lo llevas. Tú verás. Gracias, Domingo. Gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí.